Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, a cargo de la licenciada Evita García Villegas. Bien, siempre que hablamos de algo, pues lo primero es definir qué es ese algo de lo que vamos a hablar. Entonces, la primera pregunta que obviamente es la obligada es, pues, ¿qué es la resolución miscelánea y por qué nos interesa? Bueno, pues la resolución miscelánea es un conjunto de disposiciones de carácter general que explica el contenido de las normas fiscales y a través de ellas se señalan las reglas para su aplicación y observancia y tiene una vigencia anual. ¿Qué significa esto? Pues que el órgano especializado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado SAT, Servicio de Administración Tributaria, por conducto de su titular, se da a la tarea de emitir estas disposiciones donde va explicando el contenido de las normas fiscales con el propósito de que se puedan aplicar. Ahora bien, este es el punto de vista, obviamente, de la autoridad fiscal, el cómo mira, el cómo entiende esa norma. Y pues muy claro, muy evidente de que la interpretación que va a hacer es pues pro SAT, pro fisco, pro Hacienda. Pero esto es muy importante para nosotros los contribuyentes, porque si queremos que nuestro trámite, lo que vayamos a hacer en nuestro interactuar con el SAT, pues se vaya muy terso, se vaya muy cómodo, pues vamos a tener que tomar en consideración lo que dice la autoridad. Y si no lo tomáramos en cuenta, si nosotros viéramos o entendiéramos las cosas de otra manera, pues ya sabemos que vamos a tener una interpretación contraria. Pero aún así esto es fabuloso. Ustedes imagínense que en una guerra, y no porque yo diga que estamos en guerra contra el SAT, sino simplemente hago el parangón. Imagínense que en una guerra nosotros pudiéramos saber qué piensa el contrario. Pues sería maravilloso porque ya sabríamos por dónde conducirnos. Pues aquí, guardadas las proporciones, porque insisto, de ninguna manera afirmo que esto sea una guerra, pero en este sitio, en la relación tributaria del sujeto activo llamado SAT y sujeto pasivo contribuyente, pues ya sabemos cuál es la mirada, cuál es la posición que adopta la autoridad. Entonces, es muy importante que conozcamos esta resolución miscelánea. ¿Y cuál es el fundamento legal para que se pueda emitir esta resolución miscelánea? Es el artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, donde se establece como facultad, pero al mismo tiempo como obligación de la autoridad fiscal, el proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y en general a cualquier tercero, no solo a los contribuyentes, procurando que en esta publicación anual se agrupen estas disposiciones con el propósito de facilitar su conocimiento por parte de los contribuyentes. Entonces, estas resoluciones, estas normas de carácter general, pues nos permiten, al estar perfectamente agrupadas, nos permiten ubicar de manera más sencilla, más fácil, el tema que estamos interesados en conocer. Y se dice también en este artículo que se podrán emitir disposiciones por un plazo menor si estos fueran importantes, si fueran necesarios. Y obviamente, y por eso lo marqué con rojo, dada la jerarquía jurídica legal de la resolución miscelánea, las normas que se emitan no pueden tratar temas reservados a la ley como son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
lo que se señala en resolución miscelánea respecto de estos aspectos no generan obligaciones o cargas adicionales, sino que debe estarse a lo establecido en las propias leyes fiscales. Ahora, ¿quién emite esta resolución miscelánea y cuál es su ubicación dentro de la jerarquía de las normas fiscales? Pues en primer lugar, aquí les tengo la primer sorpresa del día. Esta disposición la emite el jefe del SAT. Si ustedes se van a la resolución miscelánea, pues van a encontrar ahí que quien lo rubrica, quien dice lo hice yo, es el jefe del SAT, que en este caso, en este momento, es una mujer, la maestra Raquel Buenrostro. Sin embargo, el artículo 14 de la ley del SAT no reconoce la existencia de la figura del jefe del SAT, sino que el artículo 14 de esta ley menciona, hace referencia, reconoce al presidente del SAT. Entonces, como verán, son muy diferentes los cargos de la presidencia o presidente a la jefatura o jefe del SAT. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto cuál es su alcance? ¿De qué sirve o para qué alcance puede tener? Si nosotros tuviéramos la necesidad de promover un medio de defensa, esta sería una de sus fragilidades o de sus debilidades o de sus puntos a cuestionar. El hecho de que no está emitido por la persona que el artículo 14 de la ley del SAT reconoce como titular de la dependencia. Bien, y en cuanto a su jerarquía, hay un maestro, un catedrático, un jurisconsulto del derecho, de la rama del derecho, denominado Hans Kelsen, de origen vienes, es decir, de Viena. Y esta persona desarrolló en un libro magistral que se llama La teoría pura del derecho, estableció el tema de la jerarquía de las normas legales, de todas las normas que establecen aspectos jurídicos. Y ahí se señala que la Constitución Federal es la norma suprema, la norma magna, y hacia abajo en orden decreciente tenemos a las leyes reglamentarias y ordinarias. Siguiendo en la escala descendente tenemos a los reglamentos y posteriormente tenemos a las disposiciones generales, como es el caso de la resolución miscelánea. Por lo tanto, al estar colocada en esta posición jerárquica, no puede contradecir a las normas que son superiores a ella. Por lo tanto, cuando resolución miscelánea dice algo diferente a lo que establece la ley, Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, IEPS, entonces esa norma se vuelve inconstitucional porque está yendo en contra de la estructura constitucional que establecen nuestras normas. No corre, Charlie. Bien. Esto, ¿cómo lo podemos resumir o entender de mejor manera? De acuerdo a la doctrina jurídica también, tenemos un principio denominado de reserva de ley. Este es un principio jurídico que reconoce la Constitución fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual o de la cual se otorga competencia por parte del Congreso de la Unión para emitir mediante el proceso legislativo, que hemos hablado de él en alguna ocasión, y que está previsto en los artículos 71 y 72 de esta norma fundamental, a quien compete la emisión de las leyes. Y esto corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, es decir, al conjunto de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y una vez que se emite, esas normas no pueden ser modificadas, revocadas, derogadas, cambiadas,
sino por el propio proceso legislativo llevado a cabo por el propio Congreso de la Unión, de tal manera que ninguna otra autoridad en nuestro país puede modificar esto. Por esa razón, a través de resolución miscelánea, insistimos, no es posible modificar lo que establece la ley. Esta situación que todos bromeamos de que regla mata ley es una broma que solemos usar, que se da en la realidad con suma frecuencia, pero que si hiciéramos un medio de defensa, esa norma de resolución miscelánea que está contraviniendo lo dispuesto por la ley se vuelve inconstitucional y por lo tanto pierde validez jurídica. Ahora, este principio de reserva de la ley tiene su base, su fundamento en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, que le otorga al titular del Ejecutivo Federal, al presidente de la República, la facultad, que a su vez es una obligación, de expedir reglamentos para permitir la aplicación de las leyes. Pero lo único que va a hacer es eso, decir cómo se deben de interpretar las normas, cómo se deben de aplicar, pero nunca pretender llevar a cabo esa función legislativa. De tal suerte que podemos decir que esta reserva de la ley se hace presente en el momento en que la norma se completa, se emite, se publica para entrar en vigor y a partir de ahí no existe posibilidad de que una norma de menor jerarquía la pueda contravenir. Entonces podemos concluir todo lo que venimos diciendo, que en razón de este principio de reserva de la ley, se evita, se veda, se obstaculiza, se impide que un reglamento aborde de manera novedosa, es decir, porque no está incluido en la ley, materias reservadas, aspectos reservados de manera exclusiva a las leyes. Por lo tanto, todos los órganos jurisdiccionales, empezando por nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sentado jurisprudencias en ese sentido, estableciéndose, entre otras, entre muchas otras, la jurisprudencia del Pleno, identificada como J79 de 2009, donde se establece con toda claridad esta situación. Y a este respecto, podemos citar que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1 y 5, establece que todas las personas físicas y morales que estemos en el territorio mexicano estamos obligados a contribuir conforme a las leyes. Aquí el principio de reserva de la ley, conforme a las leyes, y que en los términos del artículo 5 son de aplicación exclusiva, de tratamiento exclusivo por parte de la ley, todo lo que se refiere a sujeto, a objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Entonces, creo que con esto dejamos muy claro cuáles son los límites que puede tratar, que puede abordar la resolución miscelánea fiscal. Y para corroborar esta situación, les puse una tesis jurisprudencial del primer tribunal colegiado, donde se establece esta situación que venimos hablando muy claramente. Dice que los actos administrativos generales, como son la resolución miscelánea, reflejan la voluntad de la administración pública en el ejercicio de sus facultades o sus potestades, por lo que deben sujetarse a estos principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Así es que más claro no puede ser. Ahora, ¿cuál es el propósito de la resolución miscelánea?
Dice este artículo que ya mencionamos con anterioridad, el 33, que se emiten para el mejor cumplimiento de las facultades de las autoridades fiscales. Es decir, de la manera en que se emiten, que se condensan, no solo los contribuyentes y terceros estamos obligados a ceñirnos, a acatarnos a lo que se establece, sino que la propia autoridad está obligada a ajustarse en su desempeño a lo que se establece en la propia resolución fiscal, es decir, le obliga a ella misma. ¿Cuál es el alcance de sus reglas? Todo el territorio nacional, porque es de materia federal. ¿Quiénes son los sujetos obligados a acatarlas? Todos los contribuyentes, pero más aún los terceros, porque ahora vamos a ir analizando que se amplió el rango, el alcance de competencia y resolución miscelánea junto con leyes fiscales no únicamente obligan a contribuyentes, sino a todos los terceros. ¿Y cuáles son los aspectos que regula toda la materia fiscal? Impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto la materia de comercio exterior o aduanal, porque para eso existe una resolución específica en materia de comercio exterior. Y bien, esta que nos rige a partir del 1 de enero de 2022, cuando se publicó en el Diario Oficial para que se vuelva obligatoria, el 27 de diciembre de 2021, en su edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. A este respecto, hemos mencionado que en este año se adelantó un día, porque ya durante muchos años, varios años, más que muchos, varios años, nos habían estado dando a conocer el día 28. Sin embargo, yo ahora que estaba armando el material, me remonté a años anteriores y antes era el día 30 de diciembre. Era el día que tradicionalmente se daba a conocer. ¿Y cuántos apartados le integran? ¿Cómo se integra esta resolución miscelánea? Pues como ya hemos mencionado en algunos programas, está integrada por 586 páginas, es muy voluminoso. Y está integrada por 11 capítulos. Esto es harto interesante porque pues yo hasta donde he escuchado, y por lo menos yo en mi experiencia personal, de la resolución miscelánea de cada año solo me voy enterando de aquellos artículos, de aquellas reglas que son necesarias para lo que voy trabajando. Pero así de saber cómo se integra toda la resolución miscelánea, es la primera vez que lo hago. Entonces, pues les comparto mi experiencia. Tiene 11 capítulos. El primero, que son de disposiciones generales. El segundo, todo lo relativo al Código Fiscal. El tercero, todo lo relativo a impuestos sobre la renta. El cuarto, todo lo relativo al impuesto al valor agregado. El quinto, todo lo relativo al impuesto especial sobre producción y servicios. El sexto, contribuciones de mejoras. El séptimo, derechos. El octavo, impuestos sobre automóviles nuevos. El noveno, sobre la ley de ingresos de la Federación. El décimo, de la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Y el capítulo 11, ahí compila los decretos, circulares, convenios y otras disposiciones importantes en materia fiscal. Y fíjense, aparte de estos 11 capítulos con estas 586 páginas, la resolución miscelánea tiene muchos anexos que forman parte de la propia resolución miscelánea. Y entre estos, de los más citados, de los más mencionados, es el anexo 1 y el anexo 1A. Entonces yo dije, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el anexo 1 y qué tiene el anexo 1A? Bueno, pues el anexo 1 es de todas las formas oficiales aprobadas.
Es decir, ¿qué formato voy a usar para cada trámite? Ahí lo tenemos y viene clasificado de la misma manera que los capítulos de resolución miscelánea. Y en cambio, el anexo 1A son las fichas de trámite, de tal suerte que tienen diferencias muy marcadas. A lo largo de esta explicación, de esta charla, vamos a ir haciendo referencia a algunos de ellos, porque, insisto, se citan de manera muy, pero muy frecuente. Ya me está dando susto el marcador. Bien, entonces ahora entramos al título primero de las disposiciones generales. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues como su nombre lo indica, las disposiciones que son comunes a todos los trámites y a todas las personas. En primer lugar, tenemos, bueno, aquí necesito hacer una aclaración o advertencia por la vasta cantidad de reglas. Yo elegí a aquellas que me parecen más trascendentes para que ustedes pudieran conocer su contenido, pero obviamente no son todas las normas, no son todas las reglas. Si quisiéramos agotar toda la resolución miscelánea, pues fácil, podríamos tener una charla de toda una semana, yo creo, y solo así podríamos. Entonces, insisto, vamos a ver aquellas que son, a mi juicio, las más trascendentes. Entonces, en la regla 1.5 tenemos el procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o se recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales. ¿Por qué me pareció importante esta norma? Porque de unos años para acá, el artículo 69b es una de las armas más importantes que tiene la autoridad fiscal. ¿A qué se refiere este artículo? A las operaciones inexistentes o también llamadas apócrifas, falsas, que no tienen sustento. Y dice este artículo que cuando una persona física o moral esté emitiendo comprobantes fiscales digitales sin tener la infraestructura o sin tener los elementos para ello, pues la autoridad va a presumir que esas operaciones son inexistentes y entonces va a castigar al que lo emite y al que le da efectos fiscales, que coloquialmente han sido conocidos como los CEFOS y los EDOS. Entonces, este artículo, esta regla, que es la 1.5, nos establece el procedimiento para que la persona que adquirió esos bienes o recibió esos servicios pueda desvirtuar la presunción que se deriva de este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y dice que cuando las personas físicas o morales le hayan dado cualquier efecto fiscal a los FDIs expedidos por aquellos contribuyentes que han sido incluidos ya en el listado definitivo, podrán, únicamente estas dos posibilidades tienen. Uno, acreditar que efectivamente adquirieron los bienes a través del procedimiento que se establece en esta regla. O dos, corregir su situación fiscal en un plazo de 30 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial y en el portal del SAT de este contribuyente que ya de manera definitiva se considera que está emitiendo comprobantes fiscales por operaciones simuladas y que para tal efecto va a utilizar la ficha de trámite 157 diagonal Código Fiscal de la Federación, teniendo un plazo de 10 días hábiles para proporcionar
toda la información y documentación que se requiera, y que este plazo es susceptible de ampliarse por otros 10 días, siempre y cuando se solicite de esta manera por la persona afectada, y que con base en todos los elementos que previamente tenga la autoridad y el contribuyente aporte, entonces la autoridad va a emitir su resolución, para cuyo efecto va a tener un plazo improrrogable de 30 días. Entonces, esto es muy importante. Después la regla 1.8, que establece el requisito de los trámites, establece que con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, se dan a conocer en el anexo 1A todas las fichas de trámite fiscales, pero hacen el señalamiento expreso de que estas fichas no eximen el cumplimiento de los requisitos señalados en las disposiciones fiscales correspondientes. Esto a mí me parece muy inconveniente. ¿Por qué? Porque definitivamente si la autoridad está emitiendo estas fichas de trámite, deberían de ser absolutamente seguras. Es decir, que nosotros al llenarlas no nos viéramos en el problema o en la necesidad de estar revisando a través de las normas si algo faltó de lo que dice la ley. Porque, insisto, es una ficha de trámite emitida por la autoridad fiscal. Sin embargo, la autoridad se cura en salud y dice que no eximen del cumplimiento de los requisitos señalados en las disposiciones fiscales. Aquí la ficha de trámite, a mi juicio, debería de tener todo lo que establece la norma, todo lo que exige la norma, para que de esa manera el contribuyente, que no es versado en todas estas cuestiones como todos ustedes, pues que no tenga temor de que a lo mejor algo le faltó y entonces el objeto de esta ficha de trámite pues no se cumple. Y dice la autoridad adicionalmente en esta regla, lo cual me parece muy importante de que lo conozcamos y lo tengamos en mente, que cuando en el portal del SAT o en la página de internet de la Secretaría de Hacienda se establezca a favor de los contribuyentes requisitos diferentes a los establecidos en la resolución miscelánea para la realización de algún trámite, podrán aplicar en sustitución de lo señalado en la resolución miscelánea, lo dispuesto en el portal. Y de esa manera nosotros decimos, bueno, quiere decir que yo tengo que estar muy pendiente de lo que se publica en el portal del SAT y en el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y que nosotros, si esa resolución que se publicó en estos portales es diferente a lo que dice la resolución miscelánea, pero trae algo favorable al contribuyente, yo puedo elegir entre aplicar lo que dice el portal o lo que dice la resolución miscelánea. Esto a mí me parece inadecuado. Podría parecer bueno, podría parecer, ay, pues qué bueno que vayan publicando cosas que sean más favorables al contribuyente. Sin embargo, esta dualidad de disposiciones crean incertidumbre en el contribuyente, porque él, si no está pendiente de estos portales, pues no va a saber qué, o si solo se entera de lo que dice en el portal, pues va a decir, bueno, ¿cómo está aquí la situación? Entonces yo creo que por el bien de la relación jurídica entre contribuyente y autoridad, y para que hubiera certidumbre jurídica, debe de haber una homogeneidad en las disposiciones. Y no esto, la autoridad tiene a su alcance las versiones a través de las cuales se van haciendo modificaciones a la resolución miscelánea, precisamente para ir adecuando
conforme a la realidad que es tan dinámica, que es tan cambiante, pues ir adecuando esto, pero que quede plasmado en un documento, porque lo que está en los portales un día está y al otro día ya me lo cambiaron. Y si yo no le tomé la foto a la pantalla y me acojo a eso y después llego con la autoridad y la autoridad dice, no, eso que tú estás haciendo no corresponde, ¿cómo le demuestro que estuvo ahí en el portal? Entonces, a mi juicio, esto no es muy conveniente. Y dice que el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipada y únicamente con fines informativos reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero que los beneficios contenidos en dichas reglas serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal. Entonces, insisto, pues pudiera parecer que esto tiene un fin conveniente, un fin benéfico para nosotros los contribuyentes, los sujetos pasivos de la relación, pero a mí me parece que esto va a establecer una carga adicional. Tengo que estar revisando el portal y voy a tener que decidir por cuál me inclino y esto genera, insisto, incertidumbre jurídica. Hay una pregunta en el chat, entonces vamos a contestar. Susi, gracias por decir que se escucha bien. José Antonio nos manda saludos a todos, muchísimas gracias. Laura Estrella también nos manda saludos a todos. Y Orfa dice, una pregunta, Orfa Ortiz, perdón, una pregunta. ¿Y qué pasa si yo me encontré una operación con un contribuyente que está en los listados del 69B y fue por un importe de 11,000 pesos? Y traté de corregir ante la autoridad y nunca me generó una línea para pagar esta diferencia. Aquí tendríamos que presentar una declaración complementaria, mi querida Orfa, para que con base en esa declaración complementaria puedas obtener la línea de captura y hacer el pago y dejar resuelta la situación, si esa es la opción que tú quieres aprovechar, para dejar limpio este tema y no que pueda regresarte a ti, pueda rebotar a ti con posterioridad. Bien, entonces continuamos.